Por favor, segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo 9, versículo 6. Hoy estaba luchando en cómo llamarle a este sermón. Recuerda que estamos en una serie que lleva por título Tú y tu iglesia. Estamos hablando de nuestra responsabilidad con la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Y luché si al sermón de hoy le iba a denominar el sermón del monto, no el sermón del monte, el sermón del monto. Porque la verdad que lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con nuestra mayordomía como creyentes y nuestro dar para la obra del Señor. Yo sé que a veces a los cristianos se les clasifica y hay un estigma, todo el tiempo están hablando de finanzas o pidiendo dinero. La verdad que no es así, pero sí es importante. Fui educado que por lo menos una vez al año, como pastor, se debe recordar a la congregación cuál debe ser su responsabilidad delante del Señor con respecto al dar. Y vamos a mirar juntos consideraciones en el dar del creyente. ¿Cuál es mi responsabilidad? Si tienes tu Biblia abierta en 2 Corintios, allá en el capítulo 9, verso 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Por esto digo, el que siembra escasamente, todos juntos, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también que segará. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué tipo de creyente eres tú? He descubierto a través de los años que hay creyentes que son como una piedra. Hay otros creyentes que son como un limón. Y hay algunos que son como un panal de miel. Y quiero que tú pienses durante el sermón, consideraciones en el dar del creyente, ¿cuál de estos objetos que tenemos acá o estas ilustraciones te representa? ¿Seré yo acaso un creyente que tengo un corazón como qué? ¿Como una piedra? ¿O soy un creyente que tengo un corazón como un limón o como una naranja? ¿O tengo el corazón como un corazón que es un panal de miel? Con respecto al dar, preguntas, vamos a hacer, este tema lo vamos a desarrollar de la siguiente forma, casi como si fuese una clase de catecismo. ¿Usted sabe lo que es una clase de catecismo? ¿Qué es? No, es una clase de preguntas y respuestas, no se me confunda, es una clase. El catecismo es una enseñanza en base a preguntas y respuestas. Y nos vamos a preguntar en este punto, ¿qué consideraciones tenemos a la luz de las Escrituras con respecto al dar? Escúchame bien, la Biblia está llena de enseñanzas con respecto al dar. Antiguo y Nuevo Testamento. Y en cierta forma, nuestro Señor Jesucristo puso mucho énfasis en el concepto del dar. Mira, primera pregunta que vamos a observar con respecto a esta responsabilidad. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud como cristianos frente a qué? A las cosas materiales. Usted ya recuerda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ya en capítulo 12. Después de que una persona, un hermano, vino a hacerle una pregunta a Jesús con respecto al área financiera. Y nuestro Señor Jesucristo da la siguiente respuesta. Lo conocemos todos. Lucas capítulo 12, versículo 15. Él les dijo, mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Creo que nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al enfatizar esta verdad. Luego de hacer esta afirmación, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, observemos la vida en el día de hoy. ¿A qué le damos importancia? ¿Quién es una persona importante socialmente? Por lo general, ¿quién es? ¿El que más tiene? ¿El que más logros ha alcanzado? ¿El que más éxito financiero tiene? Y la vida del hombre muchas veces se mide, tú vales por lo que tú posees. Pero eso es contrario a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ojo, el Señor no está diciendo que es pecado, que es malo poseer dinero, en ninguna manera. Porque uno de los creyentes en el Antiguo Testamento más fiel que hay, ¿quién es? Abraham. Y Abraham era un hombre millonario. Tenía mucho dinero. Pero las finanzas no afectaron
su corazón. Luego de esta declaración, nuestro Señor Jesucristo en los versos en Lucas 12 cuenta la historia de un hombre que comenzó ¿a qué? A expandir su negocio, lo hizo grande y fue tan grande que tuvo que multiplicar sus graneros y aumentó. Y llegó un momento en que tenía tanta riqueza, que ahora ¿qué dice? Mucho has trabajado, alma mía, mucho tienes, ahora ¿qué? Disfruta de tu ganancia, de lo que has adquirido. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en la historia del Señor? La muerte vino a buscarle. Y se oye del cielo decir, necio. ¿Y lo que tú has adquirido, ahora qué? ¿De quién va a ser? Es triste cuando a veces un padre, una madre, un familiar muere. Y los hijos y los herederos ya casi están esperando ¿qué? La hora que muera, ¿para qué? La vida del hombre no consiste. Fíjate que sin duda alguna no es malo poseer cosas, pero el problema es cuando las cosas comienzan a poseernos a nosotros. Job, un hombre que poseyó cosas. ¿Y qué dijo? Jehová me dio y Jehová me quitó. Cuando las cosas nos tienen a nosotros, es un problema en la vida. Porque nos va a afectar en nuestras prioridades. Y recuerda, donde está tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. Mira cómo comienza el texto. Y Jesús le dice, hay dos palabras interesantes. En primer lugar, Jesús dice, y mirad. Pon atención. Él les dijo, mirad, discierne, ve bien, analiza las cosas. No es simplemente una mirada panorámica, sino que detente en el enfoque, en las prioridades de tu vida. ¿A qué le estás dando valor? Mirad, ¿y qué más? ¿Cuál es la segunda advertencia? ¿Cuál es? Guardaos. La palabra significa ser vigilante. Mira con cuidado, vigila con cuidado, está atento. ¿Qué debemos cuidar? ¿Qué debemos vigilar de acuerdo a la enseñanza de Jesús? ¿Las cosas? ¿Qué debemos vigilar? ¿Qué debemos custodiar? Que es la palabra correcta. ¿Qué debemos custodiar? En este mandato, piense. No lo dice el texto, pero es donde nace la avaricia. ¿Qué cosa? El corazón. Recuerda que Jeremías 17:9 dice, engañoso el corazón, ¿y qué más? Y perverso, más que todas las otras cosas. ¿Por qué? Engañoso y perverso. Es por qué debemos cuidarnos de la avaricia. La avaricia, escúcheme bien, es el cáncer que destruye millones y millones de corazones de personas, porque carcome por el deseo de poseer. Se preguntó una vez al famoso Rockefeller, millonario, ¿qué hace a un hombre feliz? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Un poquito más de lo que poseo. 1 millón más. Eso hace al hombre feliz. ¿Sabes qué viene a mi mente? Robin Williams, el famoso bufón, el famoso personaje que enseñaba, que hizo reír a muchos. Un hombre que tenía posesiones, pero que no pudo, a pesar de su riqueza, de su dinero, ser ¿qué? Feliz. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En los bienes que posee. Porque tú puedes poseer cosas, esforzarte y tener, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Yo voy al médico y puedo comprar sueño, puedo comprar entretenimiento, puedo comprarme una casa, pero yo no puedo comprar descanso. Yo no puedo comprar sueño y tampoco puedo comprar un hogar. Pero a veces nosotros confundimos y creemos que valemos por lo que tenemos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son las dos palabras de advertencia? Mirad y guardaos de toda avaricia que nace en nuestro corazón, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes
que posee. Hace años atrás escuché una frase de un hombre llamado Jim Elliot. No sé si usted alguna vez oyó su nombre, pero tal vez oyó de aquellos misioneros americanos que fueron asesinados en Ecuador por los indios Aucas. ¿Escuchó? Portales de Esplendor se llama uno de los libros que ellos escribieron. Cuenta una preciosa historia de un grupo de misioneros que llegaron con toda pasión y corazón a predicarle a los indígenas allá en Ecuador, y estos los asesinaron. Creo que la película que se hizo se llama Flecha Quebrada, algo así. Pero Jim Elliot decía lo siguiente: no es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que no podrá, ¿qué? Perder. El Señor dijo, si vas a hacer tesoro, ¿dónde debes hacerlo? Donde los ladrones, ¿qué? No pueden entrar. Donde la corrosión no entra, donde no minan ni hurtan, es en ese lugar. Ahora, debemos ser con Dios agradecidos, usted y yo, y esta es la actitud hacia el área de material. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da. Y en la medida que somos prosperados, debemos ser generosos con los demás y también ¿con quién? Con la obra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las cosas materiales? Cuidar nuestro corazón, ser agradecido con lo que Dios nos da, y en la medida en que Dios nos ha prosperado, debemos ser generosos con los demás y también con la obra de Dios. Siempre me ha llamado la atención Efesios capítulo 4, verso 28. Porque Efesios capítulo 4, verso 28 le enseña a los creyentes cuál es la filosofía del trabajo. Mira lo que dice Pablo. El que hurtaba, ¿qué? No hurte más. Siempre la ley de la sustitución. Dios nunca nos dice, no hagas esto solamente, sino que luego nos dice, sustituye, en vez de hacer eso, ¿qué? Haz lo correcto. ¿Y qué te dice? El que hurtaba, el que no trabajaba, no hurte más, sino que trabaje. ¿Para qué trabaja? Haciendo con sus manos lo que es, primero, bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué interesante. A veces nosotros pensamos, yo trabajo para sustentar mi familia, pagar mis cosas, pero ¿qué te dice Pablo acá? ¿Qué te dice? Que nosotros trabajamos ¿para qué? Para tener la oportunidad para ayudar a otros. Yo no sé, hace un par de años atrás estaba leyendo, me gustan mucho las estadísticas y los números, y leía que el perro promedio en los Estados Unidos come mejor que el 60% de la población mundial. ¡Wow! No sé acá en Australia, pero donde está nuestro tesoro, estará también ¿qué? Nuestro corazón. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristiano frente a las cosas? Dar, ser generosos y compartir con de lo que Dios nos ha dado. En segundo lugar, segunda pregunta, ¿por qué debemos dar? ¿Por qué debemos dar? Y a veces pienso en esto, en la historia, la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdas tú la historia del buen samaritano? ¿Sí? ¿Qué le ocurrió al buen samaritano? ¿Qué ocurrió con la historia? Iba un hombre de Jericó a Jerusalén. Él era un hombre que trabajaba, que vendía, y le salieron al encuentro ¿qué? Unos ladrones, y lo dejaron medio muerto, casi muerto, y le quitaron sus cosas. Ellos dijeron, lo tuyo es mío, ¿y qué hacemos? Me lo llevo. Hoy ocurre mucho eso. Ocurre mucho eso. Lo tuyo es mío y me lo quedo. Luego vinieron los líderes religiosos, un sacerdote, un siervo del Señor, alguien que trabajaba en el templo. ¿Y qué ocurrió? Lo miraron, ¿y qué pasó? Los líderes religiosos siguieron que de largo. ¿Qué dijeron? Lo mío es mío y me lo quedo. ¿Qué dijeron los ladrones? Lo tuyo es mío y me lo quedo. ¿Qué dijeron los líderes? Lo mío es mío y me lo quedo. ¿Y quién aparece en escena? Un samaritano que nada tiene que ver con quién. Con un judío. ¿Y qué le dice el samaritano al judío? Hermano,
Lo mío también es que es tuyo, por eso que yo lo comparto. ¿No debiera ser esa la actitud del pueblo del Señor? ¿Qué piensa? ¿Amén? No los escuché. ¿Amén? Yo sé que estos temas nos gustan mucho, por eso es preguntas y respuestas. ¿Por qué debemos dar? ¿Qué dice Crónicas? El contexto del libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 29, David está levantando sustento para construir, ¿qué cosa? El templo. Y la gente fue tan generosa que, ¿qué ocurrió? Que hubo que empezar a decir a la gente que ya no den más. ¿Llegará algún día eso en estas iglesias que tengamos que decir a la congregación, por favor, dejen de qué? ¿De dar? Bueno, el pueblo de Israel ocurrió así. Y mira lo que ocurre. En medio del dar, en medio del entregar, el salmista dice lo siguiente, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y agrega, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. ¿Qué es el dar? Es volver a Dios, ¿qué cosa? Lo que Él nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que poseemos en esta tierra no es suyo ni es mío. Dios me lo ha prestado. Dios se lo ha entregado a usted y a mí para que seamos mayordomos en esta área. Ahora, interesante considerar, ¿por qué estamos profundamente agradecidos? Estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Es un reflejo, el dar es un reflejo de un accionar de gratitud que nace de nuestro corazón. ¿Qué cosa? Que confía en Dios. ¿Sabe por qué Dios le pidió a la nación de Israel sus diezmos? No era solo para sustentar a los levitas o hacer el mantenimiento en la obra. Fue la forma en que la nación de Israel aprendía a confiar en Dios. Cuando ellos daban al Señor, ellos estaban seguros de qué cosa? De que Dios les iba a ¿qué? A proveer, que Dios iba a cuidar de ellos, que Dios iba a suplir lo que hacía falta. Ellos recuerdan que cada 7 años había un año en que ellos ¿qué? No trabajaban la tierra. ¿Y de qué se alimentaban? Ese era un paso de fe. Esa era confianza. ¿Sabía usted que cada 50 años toda compra que se había hecho volvía a los dueños originales, que era el año de jubileo, y los esclavos quedaban libres? Casi para uno pensar eso es imposible en la economía. Pero el Señor lo estableció y eso se hacía para que la nación de Israel confiase en Dios. Escuche bien, la ofrenda, el dar, no es la manera de Dios, escúcheme bien, de levantar fondos en la iglesia, sino que la ofrenda es la manera de Dios de levantar hombres y mujeres que dignos de su nombre. Amén. Conmigo, lee conmigo esta declaración. La ofrenda no es la manera de Dios de levantar fondos en la iglesia. La ofrenda es la manera de Dios de levantar hombres y mujeres que dignos de su nombre, que han aprendido a qué? A confiar. Todo en creyente entiende que lo que Dios le ha dado es impagable. El perdón de nuestros pecados, la seguridad de la vida eterna, la promesa de la gloria futura. Cuando nosotros damos de nuestro tesoro, nos asemejamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios ¿qué? Dador. Es un Dios dador. La ofrenda, entonces, ¿qué vemos? Hemos visto cuál ha de ser nuestra actitud como cristianos. En segundo lugar, ¿por qué debemos dar? Tercera y última pregunta. Si debemos dar, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿O no? Vea usted YouTube y usted encontrará todo tipo de posiciones con respecto al dar y especialmente el diezmo. Y la gran mayoría dice el diezmo no es aplicable en el día de hoy.
No sé qué piensa usted, pero las escuelas están divididas. Hay libros que dicen cómo ser un diezmero feliz, usted lo conseguirá. Ahí le enseña cómo debemos dar. Hay mucho que cortar en este tema. Solo quiero poner en su mente lo siguiente. Que el dar el diezmo a Dios, que es el 10% de qué? De un total. El diezmo es una medida contable. ¿De dónde sacaron el diezmo? De los dedos de las manos, de los dedos de los pies. Es una medida contable y partió así porque en el pasado no había un numeral, no había un papel, un documento de intercambio, de canje. Entonces la forma de medir las cosas eran 10 cantidades de tal cosa, ¿era qué? Un diezmo. Y comenzó siendo una ofrenda voluntaria, no una imposición. Jacob le dijo, Señor, si tú me bendices, te doy ¿qué? El diezmo. Abraham también lo consideró, pero especialmente Jacob lo consideró así. Fue una ofrenda voluntaria. ¿Cuándo fue una ofrenda requerida? Cuando Dios estableció la ley en la nación de Israel. Ahora, voy a ser honesto con ustedes con el diezmo. En el Nuevo Testamento no hay ningún versículo que le diga a los creyentes, tú tienes que dar ¿qué? El diezmo. ¿Le quité un alivio? ¿Amén? No lo hay. Hay 3 menciones en los evangelios. Y cada una de ellas tiene que ver cuando el Señor le dice a los hebreos, a los fariseos, vosotros diezmáis el comino, el ajenjo, etc. Y luego con Abraham y Melquisedec en el libro de Hebreos en el capítulo 7. Y no hay más enseñanza. Ahora la pregunta entonces es, ¿cuánto debemos dar? El Nuevo Testamento pone más énfasis en la actitud del dar que en la cantidad. Pero no nos olvidemos que el corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Creo entonces que la base para comenzar a dar, ¿cuál es? Mínimo, ¿qué? El 10%. Y usted me dirá, pero si hay una prohibición, en el Nuevo Testamento se ve ese principio del dar. Ahora, escúcheme bien, si en la ley Dios le decía a la nación de Israel, dame tu 10%, en la gracia, ¿cuánto debemos darle a Dios? Todo. Dice Malaquías capítulo 3, verso 10, que es lo que predicamos muchas veces nosotros los pastores para enseñar a la congregación a dar. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3, verso 10? Dios dice que, probadme ahora en esto. ¿Trae qué? Los diezmos al alfolí. Pero ahí están los hermanos. Hey, pero eso no es qué. Para nosotros. ¿Para quién es? ¿A quién fue entregado esa promesa? A la nación de Israel. ¿Está de acuerdo? ¿Amén? No los escucho, ¿sí o no? Ok. Pero detrás de eso está el principio universal. Porque ¿usted cree en el Salmo 23? ¿Sí? ¿Amén? ¿Fue dado a sabe quién? A la nación de Israel. ¿No le fue dado a quién? A usted. Entonces, si usted me dice, para mí, Malaquías 3, verso 10, es para la nación de Israel, también yo tengo que decirle, Salmo 23, ¿fue entregado a quién? A la nación de Israel. Es que detrás del relato hay un principio perdurable, permanente. Ahora, ¿cómo el Nuevo Testamento no nos dice cuánto debemos dar? ¿Qué dice la palabra del Señor? Según a los Corintios, capítulo 9, verso 7. ¿Qué dice? Cada uno de cómo, como propuso en su corazón, pero debemos enseñarle a dar al corazón. Porque el alma generosa, aquel que tiene generosidad, va a ser prosperada. Cuando cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Quienes no lo están practicando están perdiendo una gran bendición de parte de Dios, porque yo creo que cuando damos generosamente, las puertas del cielo se abren para proveer su necesidad y mi necesidad. Amén. Pero a veces no disfrutamos. Ahora, el problema no es que no tenemos para dar, es porque no queremos dar. Cada uno que dé
como propuso en su corazón. Es fácil excusarnos para no dar y justificar con que no podemos hacerlo, que no tengo. Creo que todos tenemos para hacer y para dar. Porque el texto dice, ¿cómo comienza el texto? Cada uno. Usted dice, hermana, no, yo no soy, mi esposo es el jefe de hogar y él es el que tiene que dar. ¿Qué dice el texto? Cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón. Con respecto al dar en el Nuevo Testamento, ya que estamos en la pregunta, ¿cuánto debemos dar? Con respecto al dar en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento pone más énfasis en ¿qué? En la actitud que en la cantidad. Consideremos 4 principios. Primero, ¿cómo debemos dar? Según haya prosperado. En otras palabras, ese es un dar proporcional. Usted recibe cierta cantidad, así que el que gana más y el que gana menos, en proporción puede apartar ¿qué? La misma cantidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si no somos fieles en lo poco, tampoco vamos a ser fieles ¿qué? En lo mucho. Imagínate, usted gana $1,000 o le quedan $1,000, ¿cuál debiera ser la parte que aparta para el Señor? 100. Pero si usted hace un trabajo grande y en vez de ganar en esa semana 1,000, ganó ¿qué? 10,000, si no se acostumbró a dar ¿qué? 100, tampoco va a dar ¿qué? 1,000. Ahora yo sé que algunos hermanos que sí son generosos para dar, según hayan prosperado, han tenido malas experiencias en el pasado. Y de hecho las hay. ¿Amén? En muchas iglesias, en muchos lugares ha habido mala administración, ha habido engaño, etc. Pero cuando usted da a la iglesia, ya no es suyo. ¿De quién es? Y si líderes o nosotros administramos mal, un día vamos a dar ¿qué? Cuenta. Pero he descubierto a través de los años de ministerio que los que menos dan son los que más ¿qué? Exigen qué se está haciendo por el dar. ¿Cómo debemos dar en primer lugar? Proporcionalmente. Debemos dar ¿cómo? Generosamente. Debemos dar, ¿cómo debemos dar? En una forma generosa. Debemos dar generosamente. Dice 2 Corintios, ábrelo conmigo, dice el texto. Y el que siembra generosamente, ¿qué? Generosamente también va a ¿qué? Ajá. Debemos dar de acuerdo a como Dios nos ha prosperado, debemos dar generosamente. ¿Qué más? En tercer lugar, debemos dar ¿cómo? Sacrificialmente. Quiero que observes la enseñanza del apóstol Pablo acá en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Abre tu Biblia o mira acá en pantalla. Pablo en estos 2 capítulos 8 y 9 quiere recordarle a los hermanos de Corinto lo que tienen que dar, cómo deben dar. Ellos habían comprometido a hacer algo en el dar. Mire lo que dice el texto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia son 3. Filipos, Tesalónica y Berea. ¿La recuerda? Filipos y Tesalónica, Pablo les escribió preciosas cartas. ¿Y qué pasa con la iglesia en Berea? ¿Eran creyentes qué? Que amaban la palabra del Señor, porque cuando escucharon a Pablo, se comprometieron, pero ellos compararon la enseñanza de Pablo. Y mira lo que dice el apóstol acá. Quiero que sepan esto, en Macedonia, verso 2, que en gran prueba de tribulación, es decir, que las iglesias de Macedonia tenían ¿qué? Problemas. La abundancia de su gozo y su ¿qué? Es decir, que no eran pobres, sino que eran ¿qué? Profundamente pobres. ¿Qué es la diferencia entre pobre y profundamente pobre? Que el pobre vive con lo justo, pero aquel que es profundamente pobre ni siquiera tiene para suplirse. Casi estaban al borde de la indigencia. Pero mira el texto. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Es decir, que a pesar de sus limitaciones, tuvieron un corazón ¿qué? Grande y generoso. Verso 3.
¿Qué dice Pablo? Pues doy testimonio. Pablo dice, yo los he visto, los conozco. Pues dice Pablo, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a qué? A sus fuerzas y qué más. Y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué significa eso? Que dieron proporcionalmente, que dieron generosamente, pero que también dieron sacrificialmente. Más allá de sus fuerzas. Y observa el verso 4. ¿Qué dice? Yo creo que Pablo le dice, hermanos, estamos levantando esta ofrenda para ayudar a los hermanos en Jerusalén que están en necesidad. Y yo creo que Pablo le dijo, hermanos, yo los veo a ustedes. Y están también en qué? En necesidad. No tengan compromiso alguno. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué dice el texto? Verso 4. Pidiéndonos que, con mucho ruego que les concediésemos, ¿qué cosa? Mira lo que ellos ven el dar. ¿Cómo lo ven? Partimos leyendo que era una gracia del Señor. Ahora vemos acá que es un privilegio. Y yo me imagino esto. Pablo está ahí. Y los hermanos le tomaron la pierna y le dijeron, por favor, Pablo, ¿qué? No nos cortes la oportunidad, el privilegio de qué? De dar. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en qué cosa? En este servicio para los santos. Mira el verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿quién? Al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué dieron? Porque ellos primeramente se dieron ¿a quién? Al Señor. Se dieron ¿qué? Primeramente al Señor. Por último, el tiempo ya avanzado. Debemos dar ¿cómo? Proporcionalmente. En 2 Corintios, Pablo dice que debemos dar según nosotros hemos sido ¿qué? Prosperado. ¿Cómo le ha prosperado el Señor esta semana? ¿Le ha dado el Señor? ¿Amén? ¿Ha sido generoso con el Señor? Ahora, frente a la pregunta entonces, el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 8 y 9 que aboga por un dar deliberado, con propósito, consistente y también ¿qué? Abundante. Ahora, cuando nosotros damos de esa forma, ¿cómo nos devuelve el Señor? ¿Ah? Cuando damos a Dios conforme hemos sido prosperados, generosamente, sacrificialmente y proporcionalmente, estamos invirtiendo ¿con quién? Con Dios. Y cuando uno invierte con Dios, Dios siempre ¿qué? Devuelve. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Amén. ¿Y cómo devuelve el Señor? Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará. ¿Cómo? Medida buena, ¿qué más? Apretada, ¿qué más? Remecida, ¿qué más? Rebosando, dará en vuestro regazo. Cada vez que leo este texto, me acuerdo de las papas fritas, las chipi, que uno compra. Uno va al supermercado y a veces ve una bolsa grande, porque son grandes las bolsas. Y cuando uno las aplasta un poquito, se sienten ¿qué? Que tienen ¿qué? Aire, porque no tienen contenido. ¿Qué tienen? Aire. Usted está comprando un paquete grande, pero un paquete grande ¿de qué? Casi de aire. Cuando el Señor le devuelve a sus hijos, ¿cómo le devuelve? En primer lugar, medida ¿qué? Buena. Segundo, apretada. Tercero, ¿por qué remecer? Usted tiene un contenedor de azúcar y de harina. Si usted lo mueve, ¿qué? Entra más. Medida buena, apretada, remecida, ¿qué más? Rebosante dará en vuestro regazo. Esa es la forma que Dios da, devuelve ¿a quién? A sus hijos. ¿Lo cree? El que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero todo depende del corazón nuestro. Usted puede ser ¿qué? Una piedra. Un creyente con un corazón como piedra. Aunque lo apretemos, ¿qué? Nunca va a dar jugo. ¿Será ese su corazón? ¿Que nada le motiva? Hay creyentes que son como ¿qué?
Como un limón. ¿Qué necesitamos para que el limón dé jugo? ¿Ah? Motivarlo, apretarlo un poquito. Y hay creyentes que les animamos, le leemos unos versículos y ya comienzan a ¿qué? A dar. Pero siempre hay que estar ¿qué? Pinchándolo para que avance. ¿Ese es su corazón? O hay creyentes que son como ¿qué? Como un panal de miel. ¿Cuál es la virtud del panal de miel? Que continuamente está ¿qué? Dando y dando. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? El alma generosa, Proverbios 11:25, será prosperada. Y el que saciare, él también será ¿qué? Saciado. El sermón del monte. Que el Señor añada su bendición. Amén. Y que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos con respecto al dar? Consideraciones al dar en el creyente. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Es un creyente que aunque lo animemos, seguirá en su dureza? ¿O es como una naranjita o como un limón que hay que apretarlo un poquito para que comience a dar? Yo creo que nuestro corazón debe ser un corazón como un panal de miel. Porque el que invierte con Dios, ¿qué? Siempre gana. ¿Y sabes por qué lo hacemos? No porque queremos comprar el cielo, no porque queremos comprar cosas, es porque lo que hemos recibido es impagable. El regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y el primer dador del mundo es Dios. Y el último dador del mundo seguirá siendo Dios. ¿Tú has recibido el regalo de Dios? El don de Dios, que es la vida eterna, el perdón de tus pecados. ¿Estás seguro? ¿Me puede decir amén? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Amén. Si Dios le ha dado tanto, ¿cuál debe ser nuestro corazón? Bendito Padre Celestial, ayúdanos a mirar en nuestras vidas y nuestros corazones para tener ese corazón que es generoso, que da incondicionalmente porque está confiando en un Dios que no cambia, en un Dios que es fiel. Recibe tú la gloria y te pido que añadas tu bendición a la consideración de tu palabra en el día de hoy. Pues oramos dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.